FM 89.1, Radio Universidad. Hoy decíamos, ¿no? Día de los meteorólogos y las meteorólogas. Y aquí cuando hablamos de los datos del tiempo siempre hablamos de un pronóstico. Un pronóstico que puede ser acertado o puede fallar. Y muchas veces cuando falla empezamos así. ¿Y cómo puede ser que le pifiaron de esta manera? ¿Cómo pueden haber anunciado tormentas y mirar el sol que tenemos, no? Y no sabemos cómo se hacen los pronósticos. ¿Cómo puede ser que a veces sean tan certeros, con horarios, que dicen, bueno, va a llover a la mañana o va a llover a la noche, y que otras veces haya tanta diferencia entre lo que prevemos un día y lo que sucede al día siguiente o en horas nada más, ¿no? Y lo que hacemos es siempre hoy en su día, pero bueno, casi todos los días, es insultarlas que a los meteorólogos. Y bueno, yo digo lo que hace la gente. La gente, pero aquí no, aquí decimos el Servicio Meteorológico Nacional dice, si después no sucede, que la gente diga lo que quiera, pero no se la agarre con nosotros, y nosotros no insultamos a los y las meteorólogas. Como por ejemplo, y no la vamos a insultar a ella porque nos va a contar cómo es la cocina del pronóstico. Ella es Cindy Fernández, es meteoróloga. ¿Cómo está? Feliz día. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Gracias. No, por favor, gracias a vos por atendernos en tu día. ¿Hoy trabajan igual, aunque sea su día? Sí, trabajamos igual. La meteorología no corta nunca. Como el periodismo. Claro, trabajamos los 365 días del año, las 24 horas del día. No. Yo pensé que metieron un pronóstico viejo y se tomaron el día, ¿no? No. Mira, la realidad es que los fenómenos meteorológicos adversos, sobre todo, sí, cuando hablamos, por ejemplo, del viento, la tormenta fuerte o no sé, o las lluvias o las nevadas, no entienden de feriados, no entienden de vacaciones, así que los meteorólogos estamos todo el año emitiendo mensajes de aviso para la población para que pueda prepararse antes de que un fenómeno meteorológico llegue y entonces pueda la gente disminuir los impactos de esos fenómenos que, bueno, que sabemos que a veces pueden ser bastante destructivos. ¿Y cómo se hace ese pronóstico, no? ¿Cuánta gente es la que trabaja? ¿Dónde se fijan, no, para elaborar una estimación de lo que puede suceder? Y es un proceso bastante complejo en el cual intervienen muchísimas personas, ¿sí? Todo pronóstico comienza en el primer pasito de todo pronóstico es la observación de la atmósfera, ¿sí? Con observación no estamos haciendo referencia a mirar el cielo directamente, sino a medirla, ¿sí? Que son las observaciones, los datos observados de la atmósfera. Hay en todo el mundo, hay un montón de lugares donde se están registrando continuamente, hora a hora, todo lo que está ocurriendo, ¿sí? Y cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, porque, por ejemplo, hay un montón de estaciones meteorológicas, ¿sí? En tierra, distribuidas en todos los continentes que están haciendo las observaciones. De hecho, Argentina tiene 130 estaciones meteorológicas y 6 de esas están en la Antártida, ¿sí? Para que se den una idea, sí. Es todo el mundo en serio. Esto lo tienen todos los países también. Los aviones llevan un montón de instrumentos y cada uno de los viajes de aviones que ustedes ven surcar el cielo está enviando datos de la atmósfera. Cada uno de los barcos que está en puerto o sale a navegar también está enviando información a los meteorólogos. Igual que, por ejemplo, en el océano hay un montón de boyas, ¿sí? Que también están enviando información. Bueno, hay un montón de lugares que están continuamente enviando información a todos los meteorólogos del mundo sobre cómo está la atmósfera. ¿Por qué es importante esto? Porque los meteorólogos lo que hacemos es el pronóstico, o sea, hacemos un pronóstico, pero el pronóstico no es otra cosa que contar cómo va a evolucionar la atmósfera o cómo es lo más posible que evolucione la atmósfera, ¿sí? ¿De qué forma puede evolucionar la atmósfera? Pero para saber qué es lo que le va a pasar a la atmósfera en el futuro, primero tenemos que saber cómo está ahora. Si no podemos no tenemos de dónde arrancar. Entonces, las observaciones tienen esa función, ¿sí? La de contarnos cómo está la atmósfera. Una vez que llegan todos esos datos, se ingresan a supercomputadoras. Y son supercomputadoras en serio, porque son computadoras enormes, muy potentes, que pueden procesar un montón de datos. Esas computadoras adentro tienen lo que se conocen como modelos numéricos, que son programas de computadora que
tienen un montón de ecuaciones, resuelven muy rápido un montón de ecuaciones y lo que hacen es hacer una simulación de la atmósfera en tiempo futuro. ¿Sí? Sí. Pará, Cindy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mauro te habla. Porque si no entramos en las supercomputadoras y nos estamos perdiendo un poquito. A ver, yo venía siguiendo. No, pero lo que quiero saber concretamente, ¿cuál es la información, toda esa información que usted dice que le llegan de los barcos, de los aviones, de las boyas, qué información es? ¿Qué es lo que dice? La temperatura, la humedad, el viento, todas esas variables, si llueve, si no llueve, qué tipo de nubes hay, a qué altura están las nubes, ¿sí? Y eso se convierte a datos, se convierte Esa es la claro, el dato es, por ejemplo, que la temperatura es de 23 grados 7 décimas. Perfecto. ¿Sí? Y esos son los datos que se envían de todos esos puntos en el mundo. Bien, y eso ingresa a su supercomputadora. A esas supercomputadoras, ¿sí? Que estas computadoras lo que hacen es resolver un montón de ecuaciones, que esas ecuaciones son las que representan a la atmósfera. Quiere decir que cuando vos resolves, o sea, son cientos de ecuaciones, por ejemplo, hay una ecuación que dice cuánto va a subir la temperatura en el futuro, ¿sí? Pero para decirte cuánto va a subir, primero le tenés que decir cómo está la temperatura ahora. Claro. ¿Sí? Pero bueno, y entonces estas ecuaciones se resuelven para millones de puntos en el planeta, ¿sí? Por eso tienen que ser supercomputadoras, porque se resuelven, se divide a todo el planeta en cuadrículas muy chiquitas de 4 o 5 kilómetros y se halla un resultado para cada cuadrícula de esos 4 o 5 kilómetros, ¿sí? Sí. ¿Se va entendiendo? Es bastante complejo. Complicado. Por eso, yo le digo, es complejo. Pero bueno, a simple vista, el resultado de estos modelos es lo que ustedes suelen ver en Internet, que aparecen unos mapas donde les dicen dónde están las nubes. Como hay muchas aplicaciones que son conocidas, como Windy, como Winguru, que ustedes ven en los mapas. Sí. Bueno, son los resultados de esos modelos, donde a los datos se los grafica de cierto modo. En este caso se los grafica en un mapa. Bien, esos datos de dónde están las nubes y demás, vemos dibujitos de nubes, vemos dibujitos claro, de lluvia. Esos datos tienen que saber que salen de los modelos meteorológicos, que es después de resolver un montón de ecuaciones. Acá pensábamos que se levantaban, los meteorólogos se levantaban, miraban más o menos. Se chupaban el dedo. Sí, cómo estaba todo. Hoy llueve, ¿eh? Es bastante más complejo que eso, porque además ese resultado no es el pronóstico completo, porque estos modelos tienen un montón de limitantes, ¿sí? No tienen errores. Entonces, el meteorólogo después también interviene en ver esos resultados y modificarlos. Y ahí es cuando entra en juego la experiencia y el conocimiento del meteorólogo, ¿sí? Donde a esa información además le da un valor agregado que es su experiencia, ¿sí? Y a partir de eso, ahí se genera un nuevo pronóstico. Es el pronóstico final, que es el que ustedes pueden encontrar, por ejemplo, en la página web del Servicio Meteorológico. Bien. Que, dicho de paso, todo lo que cuando ustedes consultan una aplicación de teléfono o estos mapitas que se suelen ver, falta el valor agregado del meteorólogo, ¿sí? A ustedes cuando reciben esa información, o como la que le aparece generalmente en la app del celular, no hay ninguna intervención de un meteorólogo, de un profesional en ese pronóstico que ustedes reciben, ¿sí? Ni un ser humano, ninguno, ¿no? Es directamente lo que sale de la computadora. Por eso muchas veces tenemos un sol bárbaro y el celular te dice que está lloviendo, por ejemplo. Sí, y por eso también muchas veces difiere el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico con lo que les está diciendo quizás una app o la página que consultan. ¿Y ¿sí? cuál es más confiable? ¿Sí? A ver, no hay un más confiable. El que tiene el valor agregado es el que es hecho por un meteorólogo. El resto son computadoras que hacen una aproximación, no es un pronóstico. Es lo mismo que yo te diría, ¿en qué confías más vos? ¿En ingresar a Google y poner todos los síntomas de una enfermedad que tenés y que te tire una enfermedad, o ir al médico y que el médico te dé realmente un diagnóstico de lo que haciéndote un chequeo?
Excelente respuesta. ¿Qué es más confiable? Yo hago las dos cosas. por las No, dudas. Mauro, no. Ok, bueno. Bueno, está bien, hacer La las dos ansiedad. cosas, pero imagínate que el Mientras voy al médico voy chequeando en Pero Google. además, cuando vos vas al Ok, médico, pero vas al al médico médico. quizás no le alcanza con los datos que observó y te Y te pide pide algún nuevos otro estudios. estudio Claro. o consulta con otro profesional para dar un diagnóstico y si te Que no encontró quede algo, como que me un están pronóstico. explicando y yo desconfío de los meteorólogos porque lo estoy No, vos exponiendo. te estás poniendo en policía malo No, claro, para que se para ponérselo entienda. a la gente, Exactamente. para que se entienda. Digo, le contamos a Cindy para que entienda el juego de la No, radio. no, ¿no? está bien. O sea, yo te digo, ¿qué es lo más confiable? Y me le estás preguntando a alguien de la meteorología. Claro, pero es como que te tiró un centro más o menos para que me digas ahí Sí, sí. nosotros. No, porque, ¿sabes está por qué? perfecto. ¿Sabes Esa por qué? misma Porque pregunta me la hacen ellos. hay mucha gente que tal vez te dice, no, yo miro la aplicación del celular que siempre le acierta. Y no, el servicio meteorológico no. Y lo que puede pasar es que una vez, digo, porque funcionamos bajo memoria selectiva, una vez miré en el celular que iba a llover y llovió, y en el servicio meteorológico otra vez me dijeron que iba a llover y no llovió. Entonces estamos hablando de cuestiones particulares, percepción de cada uno Claro. también, ¿no? Por supuesto, eso ocurre. También hay fenómenos meteorológicos que son mucho más pronosticables que otros. ¿sí? Por ejemplo. Pero, por ejemplo, a ver, el granizo no es... A ver, uno puede saber que hay condiciones para la generación de granizo, pero dónde se va a formar, dónde va a caer exactamente el granizo no es pronosticable hasta poco tiempo de que ocurra. O sea, si alguien te dice que mañana va a caer granizo en La Matanza, ¿sí? De entrada te está mintiendo, porque no es un fenómeno que pueda ser pronosticable. Sí está bien que te diga, por ejemplo, mañana hay condiciones para la generación de granizo en, no sé, el noreste de Buenos Aires, ¿sí? Sí. Entonces, por otro lado, un descenso marcado de temperatura es muy pronosticable hasta 5 días antes de que el fenómeno ocurra, ¿sí? Bien. O sea, si yo te digo que va a haber un ingreso de aire frío dentro de 5 días, un ingreso de aire frío es un fenómeno muy pronosticable, ¿sí? Entonces, también está cuando vemos el pronóstico es cuál es el fenómeno a qué detalle le estamos prestando atención, qué es lo que estamos pronosticando. Sí, porque algunos fenómenos son pronosticables a largo plazo y otros a no tan largo plazo. Pero bueno, nada, otra de las cuestiones que me decías con respecto a si el pronóstico fue bueno o no fue bueno, que está mucho en la percepción de la gente, eso es cierto, y por eso existe lo que se conoce como la verificación de los pronósticos, ¿sí? Y eso lo hacen todos los servicios meteorológicos del mundo, donde verifican, ¿sí? Cuantifican ese error. Y hoy, a nivel mundial, tanto en Argentina como te diría, todos los servicios meteorológicos, el grado de aciertos de los pronósticos es realmente muy bueno, ¿sí? Siempre está alrededor o superior al 80%. Con lo cual, o sea, pronósticos hasta 48 horas, con lo cual esto hace que la conclusión de esto es que se ha avanzado muchísimo en la calidad de los pronósticos. Porque a comienzo, por ejemplo, de los 90, esto no era así. Teníamos un porcentaje de acierto a 48 horas bastante bajo, que rondaba el 60%. Hoy estamos casi llegando al 85-90%, ¿sí? Y esto fue gracias al avance tecnológico, también a que ha habido cada vez más cantidad de estudios y logramos comprender mucho mejor a la atmósfera, ¿sí? La entendemos mucho mejor hoy que hace 30 años atrás, y también a la aparición de los satélites, ¿sí? Los satélites que empezaron a monitorear las condiciones meteorológicas a partir de la década del 70, hizo que hoy podamos tener datos de cómo está la atmósfera realmente de todo el planeta, y no de esos puntos fijos donde yo les decía que estaban las estaciones meteorológicas o las boyas, o por donde pasaban los aviones. Incrementó un montón lo que sabemos de la atmósfera inicial, ¿sí? De la que arrancamos a pronosticar. Entonces todo esto hizo que la calidad de los pronósticos aumente y bueno, y es esperable que todavía la calidad aumente un poquito más, ¿sí? A medida que sigue avanzando la tecnología. Bien, también hay que reconocer que mucha gente, vamos a hacer una mea culpa acá desde el lugar de periodistas, que mucha gente dice, yo me guío por el servicio meteorológico.
pero no se fija en la página, en smn.gov.ar o en la aplicación del Servicio Meteorológico. Lo que hace la gente es escucharlo en la tele, ¿no? Y quizás en la tele el periodista, la periodista dice, tenemos probabilidades de lluvia, así que salgan con paraguas. Y después cuando vos observás, ¿no?, la página del Servicio Meteorológico, quizás te dice que hay entre un 10 y un 40, un 10 y un 20, o sea, las probabilidades de lluvia son realmente bajas. Y quizás también es eso algo que no se informa. Y ¿no? también digo también para que lo conteste Cindy, pero en la información meteorológica se ha vuelto, como toda información, una mercancía donde hay que vender. Entonces hay toda alerta granizo, alerta de lluvia. Es como que impacta, vende y genera más vistos o más rating. ¿Puede ser así? Por supuesto, sí, eso es cierto. Vende mucho más decirte que va a haber tormentas que decirte que va a estar soleado, ¿sí? Sobre todo cuando hay un partido de fútbol importante, ¿viste? Que Ponele, siempre sí. están ahí, hay probabilidades de lluvia. Sí. ¿Qué pasa si se inunda? ¿Qué pasa si hay tormenta? Y después vos mirás el servicio Claro, meteorológico y hay un y 10% de probabilidad de que llueva. Eso es cierto, sí, eso es un gran problema que tenemos en cuanto, sobre todo a lo que es la comunicación de la meteorología, que a veces la necesidad de mantener a la gente prendida al tema hace que muchas de las personas que están diciendo el pronóstico en los medios de comunicación estén, digamos, exagerando un poco la información, ¿sí? Y suele generar cierta ansiedad en las personas y hace que estén prendidos a los canales o a los programas mucho más que si les dirían lo que realmente dice el pronóstico, y es que quizás hay una baja chance de lluvia. Bueno, contra eso no hay mucho más que hacer que concientizar a la gente y sugerirles que siempre estén pendientes de consultar toda la información meteorológica, sobre todo la información meteorológica oficial. Por supuesto, brindada por meteorólogos y meteorólogas que hoy están celebrando su día. Cindy, te agradecemos mucho por esta charla. Feliz día y un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Allí pasaba Cindy Fernández, meteoróloga, hablando de la cocina del pronóstico, ¿no? Lo que hace el Servicio Meteorológico cuando nos brinda estos datos que a veces embarramos, ¿no? Desde la televisión, desde la radio, cuando jugamos un poquito también con esos datos que se nos acercan. Pero atrás de todo esto hay mucha ciencia, mucha tecnología que avanza, pronósticos cada vez más certeros, que luego obviamente hay una interpretación de datos y esto hay que destacarlo, me parece que el Servicio Meteorológico brinda estos datos, los datos del tiempo son importantes y dejó un poco de ser, aunque en algunos canales de televisión todavía sucede, ese momento en el que una señorita prácticamente desprovista de ropa nos muestra con un puntero ahí una pizarra con dibujitos. Fíjense todo el laburo que hay atrás de eso, como para que el señor lo único que esté haciendo es esperando ver una minifalda. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.